Un saludo a todas y a todos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy sigo leyendo el libro del teólogo brasileño Leonardo Boff que se llama Los Sacramentos de la Vida. Y ya vamos en el segundo capítulo que tiene como título El Sacramento del Vaso. Existe un vaso, un tanque de aluminio, de aquel antiguo, bueno y brillante. El mango está roto, pero le confiere un aire de antigüedad. En él bebieron los 11 hijos, de pequeños a grandes. Acompañó a la familia en sus muchas mudanzas, del campo a la villa, de la villa a la ciudad, de la ciudad a la metrópolis. Hubo nacimientos, hubo muertes. Él participó en todo, vino siempre al lado. Es la continuidad del misterio de la vida en la diferencia de situaciones vitales y mortales. Él y ella permanecen. Está siempre brillante y antiguo. Creo que cuando entró en casa yo debía ser viejo, con esa vejez que es juventud, porque genera y da vida. Es la pieza central de la cocina. Cada vez que se bebe por él, no se bebe agua, sino la frescura, la dulzura, la familiaridad, la historia familiar, la reminiscencia del niño ansioso que se sacia tras la sed. Puede tratarse de cualquier agua. En este tanque siempre será fresca y buena. En casa todos los que quieren matar la sed beben por él y como en un rito exclaman: ¡qué bien se bebe por este tanque! ¡Qué buena es el agua de aquí! Y en realidad se trata del agua que según los periódicos está maltratada. Llega del río inmundo de la ciudad, llena de cloro. Pero gracias al tanque, el agua se convierte en buena, saludable, fresca y dulce. Un hijo regresa, recorrió el mundo, estudió, llega, besa a la madre, abraza a los hermanos. Se matan añoranzas sufridas. Las palabras son pocas, las miradas largas y minuciosas. Hay que beber al otro antes de amarlo. Los ojos que beben hablan el lenguaje del corazón. Solo tras haber mirado, la boca habla de las superficialidades. ¡Qué gordo estás! Sigues igual de guapo. ¿Qué mayor te has hecho? La mirada no dice nada de eso. Habla lo inefable del amor. Solo la luz entiende. Madre, tengo sed. Quiero beber del tanque viejo. ¿Y el hijo ha bebido de tantas aguas? El agua de San Peregrino, las aguas de Alemania, de Inglaterra, de Francia, la buena agua de Grecia, aguas de las fuentes cristalinas de los Alpes, del Tirol, de las fuentes romanas, el agua de San Francisco, de Teresópolis, de Petrópolis. Tantas aguas, pero ninguna es como esta. Se bebe un vaso, y no para matar la sed corporal. Esa la matan todas las demás aguas, para matar la sed del arquetipo familiar, la sed de los penates paternos, la sed fraterna, arqueológica de las raíces de donde llega la savia de la vida humana. Esa sed solo la puede matar el tanque. Se bebe un primer vaso, apresuradamente. Termina con un largo suspiro como de quien se ha hundido y sale a la superficie. Después bebe otro, lentamente. Es para degustar el misterio que contiene y significa ese vaso. ¿Por qué el agua del tanque es buena y dulce, saludable y fresca? Porque el tanque es un sacramento. El tanque sacramento confiere al agua bondad, dulzura, frescor y salud. ¿Qué es un sacramento? Hoy mucha gente ya no sabe qué es un sacramento. Los antiguos lo sabían. A mí me costó aprenderlo. Durante 5 años estudié muchas horas al día todo lo que se escribió sobre el sacramento en lenguas cristianas, desde la Biblia hasta hoy. Fue una batalla del espíritu. De ello resultaron 552 páginas impresas y publicadas en forma de libro. Pero ese no fue el resultado principal. Después de tanto esfuerzo, rabia, alegría, maldición y bendición,
Descubrí lo que siempre había estado descubierto. Capté lo clamorosamente obvio. El sacramento era aquello que siempre había vivido y todos viven, pero que no sabía y pocos saben. Volví a contemplar el paisaje que había tenido siempre ante mis ojos. Lo cotidiano está lleno de sacramentos. En la arqueología de lo cotidiano crecen los sacramentos vivos, vividos y verdaderos. Es el vaso de mi familia, la polenta que hacía mi madre, la última colilla del cigarrillo de picadura dejado por mi padre con todo cariño, la vieja mesa de trabajo, una gruesa vela de Navidad, el jarrón con las flores encima de la mesa, aquel sector de la montaña, el viejo camino pedregoso, la antigua casa paterna, etc. Esas cosas dejaron de ser cosas, se convirtieron en gente, hablan. Podemos oír su voz y su mensaje. Poseen un interior y un corazón. Se han convertido en sacramentos. En otras palabras, son señales que contienen, exhiben, rememoran, visualizan y comunican otra realidad diversa de ellas, pero presente en ellas. La época moderna vive entre sacramentos, pero no posee la apertura ocular capaz de visualizarlos reflejamente. Porque ve las cosas como cosas, las contempla desde fuera. Quien las vea por dentro percibirá en ellas una grieta por la que penetra una luz superior. La luz ilumina las cosas, las hace transparentes y diáfanas. Ilustremos esto con el sacramento del vaso. El vaso visto por fuera, aspecto científico. El vaso descrito arriba puede ser contemplado desde fuera. Es un vaso como todos los demás, probablemente más feo, envejecido y no funcional. Es de aluminio. Al físico le interesa en cuanto que analiza los componentes físicos del aluminio. El economista puede aportar una serie de informaciones sobre precios del aluminio, su extracción, producción, comercialización. El historiador, si se tratase de un recipiente del tiempo de Augusto, podría ocuparse de él y estudiarlo en el espacio y en el tiempo. El artista puede considerarlo un objeto carente de cualquier valor estético. Los museos no irán a buscarlo porque no significa nada. Todos contemplan ese tanque como una cosa. Típico de nuestra experiencia epocal, especialmente a partir del siglo XV, es el considerar todo como cosa, sobre la que podemos inclinarnos para analizar lo que podemos ver. De todo hacemos un objeto de estudio y de ciencia. Dios, el hombre, la historia, la naturaleza. Lo situamos frente a nosotros y plantamos nuestro punto de mira escrutador. Podemos hacer mucha ciencia sobre un mismo objeto, porque resulta interesante desde muchos puntos de vista científicos. De ahí el que digamos hoy que sabemos cada vez más sobre cada vez menos. El tanque, así analizado, es un objeto más entre otros tantos objetos. No creó historia con nadie ni entró en la vida de nadie. El vaso, visto por dentro, aspecto sacramental. Pero puede darse el caso de que alguien haya conseguido un vaso. Ese vaso salvó a alguien de la sed ardiente de un desierto sin fin. O como en mi caso, ese vaso entró en la historia de mi vida y de mi familia. Entonces es único en el mundo. No hay ninguno igual a él. Dejó de ser objeto. Se convirtió en sujeto. Posee, como todos los sujetos, una historia que puede ser contada y recordada. Se dio un tipo de relación profunda con el vaso cosa. Ese tipo de relación de amor hizo surgir en nosotros un punto de mira que nos permite apreciar un valor inestimable existente en el vaso. Por eso cobra un nombre. Se inscribe dentro del mundo del hombre y comienza a hablar. El vaso habla de la infancia y de las sedes saciadas por él. Habla del agua buscada en el pozo distante a 600 metros de casa, pozo profundo de agua virgen.
pero que nos hacía sufrir y echar pestes en las mañanas de invierno o en las tardes lluviosas, y que por ello convertía el agua en tanto más preciada y casta. El vaso habla de la historia de la familia a la que siempre acompañó en la vida y en la muerte. Fue entrando cada vez más en la familia. Al final era un hijo más, rodeado de cariño. Y hoy sigue ahí, todavía hablando y recordando en la fidelidad y en la humildad de servir ese agua que se convirtió en dulce, fresca y buena gracias a él. Esta es la visión interior de ese tanque. Fue la relación interna tenida con él la que lo convirtió en un sacramento familiar. Al contemplar una cosa desde fuera, me encuentro con ella, me inclino sobre ella, la manipulo, la transformo y dejo que la cosa se quede en mera cosa, objeto del uso y del abuso humano. Es el pensar científico de nuestra era moderna. No es malo, casi no es diferenciado. ¿Y cómo podríamos ser enemigos de nuestro propio mundo que con ese planteo científico nos agranda y facilita la vida y nos prolonga la acción de los brazos, de las piernas, de los ojos, con instrumentos portentosos, haciéndonos cada vez más señores de la naturaleza? ¿Pero el hombre es solo eso? ¿No es más que un robot de acciones y un computador de informaciones y una lente micro y macroscópica orientada hacia el mundo? ¿O es aquel que se puede relacionar humanamente con las cosas? ¿Es aquel que puede ver valores y detectar un sentido en las cosas? Contemplando una cosa desde dentro, no me concentro en ella, sino en el valor y en el sentido que ella asume para mí. Deja de ser cosa para transformarse en un símbolo y en una señal que me evoca, provoca y convoca hacia situaciones, reminiscencias y hacia el sentido que ella encarna y expresa. Sacramento significa justamente esa realidad del mundo que, sin dejar el mundo, habla de otro mundo, el mundo humano de las vivencias profundas, de los valores incuestionables y del sentido planificador de la vida. Comprender esta forma de pensar es abrirse a la acogida de los sacramentos de la fe. Ellos radicalizan los sacramentos naturales entre los que vivimos en nuestra permanente cotidianidad. El sacramento modifica el mundo. El agua puede ser cualquier agua, pero desde que fue servida y bebida en el vaso sacramento, para quien entienda y viva la visión interior de las cosas, es dulce, saludable, fresca y buena. Comunica vida, habla del misterio que habita en las cosas. El tanque de aluminio descansa allá en la cocina, en su tranquila dignidad, entre tantos objetos y cosas domésticas. Es viejo, pero solo él conserva la perenne juventud de la vida, porque solo él está vivo entre cosas muertas. Solo él es sujeto entre tantos objetos. Solo él habla entre tantas cosas mudas. Solo él es sacramento en la humildad de una cocina familiar. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, aquí termina el segundo capítulo del libro Los Sacramentos de la Vida del teólogo brasileño Leonardo Boff. Hasta pronto.